Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15 y versículo 34, donde dice: Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Cristo prepara el milagro que va a realizar, haciéndoles notar primero a sus discípulos la exigua provisión que el grupo tenía frente a una multitud tan grande que debía ser alimentada, ya que les dice: ¿cuántos panes tenéis? Note que la provisión que tenían a mano era mínima, 7 panes y unos pocos pececillos, ya que los panes era la provisión para comer que ellos tenían para todo el grupo. Los pececillos seguramente que habrían sido pescados por ellos mismos. El diminutivo utilizado por Mateo para referirse a los peces que tenían enfatiza el hecho de que la provisión era pequeña. Nada tiene que ver que la multitud de 4.000 personas y no de 5.000, como la vez anterior, ni que hubiese 7 panes en lugar de 5 pequeñas tortas de cebadas como ocurrió anteriormente. La multitud para alimentar y la provisión de alimento están en una desproporción tal que se requiere un milagro para hacer posible que pudiera dársele de comer a todos. Es una bendición tener para compartir con otros. Y Pablo enseña a los efesios que trabajasen para tener con qué repartir a otros. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 y versículo 28 dice: El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el mismo Señor enseñó que es más bienaventurada cosa dar a recibir. En Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y versículo 35 dice: En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Continuará con el versículo 35, donde dice: Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Jesús iba a dar de comer a toda la multitud, por tanto, les ordena que se sienten a la mesa. En aquellos tiempos la gente se reclinaban sobre los divanes para comer, pero aquí el diván es el suelo y la mesa la tierra. Continuará con el versículo 36, donde dice: Y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. El Señor procedió de una manera idéntica que en la primera multiplicación de los panes y los peces. Y note que aquí también recibió de los discípulos la provisión de alimentos, que tenían los 7 panes y un número indeterminado, pero no muy grande, de pececillos. Y note también cómo nuevamente dio gracias por la provisión que el Padre ponía delante de la multitud, y habiendo dado gracias, luego de la gratitud a Dios por la provisión, procedió a trocear los panes y los peces en porciones personales que daba a los discípulos, y esto entregaban a la multitud. Continuará con el versículo 37, donde dice: Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. La conclusión del relato del milagro es prácticamente igual al anterior, como se aprecia comparando los dos textos en el capítulo 14 y versículo 20. Al igual que la vez anterior, toda la multitud comió lo que necesitó para saciar el hambre. Literalmente, quedaron satisfechos. El Señor siempre dejó satisfechos
a cuántos acudieron a él. Ninguno de aquella multitud quedó sin lo suficiente, ninguno precisó más. Para verificar que esto fue así, está lo sobrante, esto es, los fragmentos que quedaron en el suelo después de que todos habían quedado satisfechos y que, una vez recogidos por los discípulos, se llevaron 7 canastas llenas. Como en la anterior ocasión, no se dejó tirado en el suelo absolutamente nada de alimento. Y otra vez, se repite la lección de no desperdiciar los dones que Dios da. En un mundo avanzado tecnológicamente y rico, es habitual que la comida sobrante se desperdicie en los contenedores de los desperdicios, mientras que por otro lado, millones de personas en otros lugares de la tierra mueren de hambre. Los cristianos deben ser cuidadosos con lo que Dios da, sin desperdiciar absolutamente nada de todo aquello por lo que se le ha dado gracias. En la vez anterior sobraron 12 cestas, aquí 7. Sin embargo, debe también de notarse que las palabras que se usan para cestas en el texto griego son diferentes en los dos pasajes, y ya que en el anterior se trata de cestas más personales y pequeños, aquí la palabra tiene que ver con cestos más grandes como el que se usa para hacer bajar a Pablo por el muro de la ciudad. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 25, dice: Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En ambos casos hay testimonio cierto de que la abundancia resultante de la multiplicación milagrosa de una pequeña provisión. Continúo ahora con el versículo 38, donde dice: Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En otra ocasión la cantidad de comensales era también menor, unos 1.000 varones menos, y de nuevo se repite el cómputo de la multitud referido solo a los varones, excluyendo también a las mujeres y a los niños. Sin embargo, la multitud es impresionante para ser alimentada solo con 7 panes y unos pocos pececillos. Y otra vez se advierte la omnipotencia de Jesús al obrar un milagro semejante. Esta segunda multiplicación de los panes y los peces aparece solo en Marcos, y no hay referencia de ella en los otros 2 evangelios, como así nos muestra en Marcos capítulo 8 y los versículos 1 al 9. Pero por otro lado están los liberales que aprovechan la similitud de los relatos para afirmar que son las mismas narraciones, duplicadas y arregladas de alguna manera para que den la impresión de ser 2 acontecimientos distintos, ya que ellos aluden a que las distintas transmisiones orales de los relatos que circulaban por las iglesias primitivas habían producido de un mismo hecho 2 versiones diferentes y que como ambas estaban extendidas, fueron recopiladas en los 2 evangelios, según Mateo y Marcos, como respuesta escrita a la creencia generalizada en sectores amplios de la iglesia primitiva. Pero nótese que esta pretendida duplicidad de los relatos no resiste a la más elemental crítica literaria de los 2 evangelios, ya que la primera evidencia que desbarata la hipótesis en la proximidad del relato en los 2 evangelios, ya que no es posible entender que ambos evangelistas coloquen unos relatos similares en pasajes próximos. La segunda evidencia es que los 2 evangelistas hacen referencia a los 2 milagros
en el capítulo siguiente al que recoge la siguiente, cosa absurda si fuese un solo relato. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículos 9 y 10 dice: ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? Y Marcos capítulo 8 y versículos 19 y 20 dice: Cuando partís los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. De manera que no cabe duda alguna que hay similitudes en ambos relatos, porque los milagros son de la misma naturaleza, como puede haberlos también en el caso de las sanidades similares de enfermedades semejantes. Pero note que los liberales dejan de apreciar otras diferencias notables que están en los relatos y que confirman fehacientemente que son 2 multiplicaciones distintas de panes y peces. Una de las diferencias es el lugar en que se produjeron, de lo que se hace constancia expresa en los relatos. Otra son los días en que llevaban sin comer el primer relato, aunque impreciso debió de haber sido al anochecer de un día, mientras que en el segundo son 3 días, que estaba la multitud con Jesús. El número de panes y peces también es distinto, y, finalmente, el número de cestas y el tipo de diferente en ambos relatos. Sobre esto se escribe un párrafo del doctor Broadus cuando dice que este milagro narrado por Mateo y Marcos, y el primer caso de dar de comer milagrosamente por los 4 evangelistas, y poco después, en el capítulo 16, versículo 9, encontramos tanto Mateo como Marcos mencionan que nuestro Señor se refirió a los 2 milagros como enseñando separadamente la misma lección. Esto muestra concluyentemente que eventos notablemente semejantes ocurrieron en la historia de nuestro Señor, cosa que debe recordarse con referencia a las 2 visitas a Nazaret, los 2 casos de limpiamiento del templo, las 2 mujeres que ungieron a Jesús, las parábolas de las minas y de los talentos, etc. Y note que casos en los que ambos acontecimientos o discursos son narrados solamente por distintos evangelistas, y algunos expositores se apresuran a deducir que son narraciones variantes y contradictorias del mismo asunto. Si el alimentar a los 5.000 con 5 panes hubiera sido narrado por un evangelio solamente, y el caso de los 4.000 alimentados con 7 panes solamente por otro o otros 2, se habría afirmado con toda confianza que esto eran el mismo milagro. De manera que no seamos armonizadores nerviosos, ni tampoco ansiosos de suponer que es imposible armonizar, ya que vale la pena observar cuán naturales son los puntos de conformidad y cuán notables son algunas de las diferencias, ya que era natural que el sitio fuese en ambos casos el campo silvestre, donde no podía obtenerse suficiente comida por los medios ordinarios, que la clase de comida multiplicada también fuese la que era común en las riberas del lago, que Jesús bendijese o diese gracias antes de quebrar el pan, conforme a la costumbre, y distribuyese el alimento con la ayuda de los discípulos, cosa de conveniencia y propiedad obvia.
Por otra parte, el lugar preciso en el campo silvestre es distinto en los dos casos. Ahora, en el verano caluroso no se hace mención de que se reclinaran sobre la hierba verde, como lo menciona, por ejemplo, Mateo y Marcos y Juan, todos en el primer caso cuando era primavera, ya que la cantidad de alimento es aquí mayor que antes, aunque el número de personas sea más corto. Aquí, el pueblo se ha quedado 3 días, en el otro caso, solamente un día. Fin del comentario. También es preciso enfatizar frente a supuestos errores o duplicidad en los relatos bíblicos que los críticos suelen dar a entender la historicidad de los mismos, notando las diferencias propias de distintos narradores cuando se trata de los mismos relatos y las diferencias notorias en aquellos que, aunque semejantes, son, sin embargo, distintos. Continuará con el versículo 39, donde dice: Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Es emotivo ver cómo Jesús, después de atender la multitud, aún tenía tiempo para despedirlas. También sorprende apreciar cómo en un ministerio tan apretado como era el de Jesús, donde la actividad llenaba todas las horas del día, el Señor nunca tuvo prisa para atender y despedir a las gentes. Las multitudes debían comprender también que no era cuestión de seguir en el lugar desierto para ser alimentadas, sino que debían de volver a sus lugares y seguir con los trabajos y ocupaciones habituales. No fuese que, viendo la facilidad de recibir alimento de las manos de Cristo, procurasen, como los judíos, hacerle rey, como señala Juan capítulo 6, versículo 15. Y una vez más el Señor entró en la barca para iniciar otra travesía del mar de Genesaret. La navegación terminó cuando llegó, siempre en compañía de los 12, a la región de Magdala, en el texto griego literalmente Maganda. El versículo tiene un problema no resuelto para los geógrafos históricos y los arqueólogos en relación con el nombre Maganda, como se lee en el texto griego y se traduce como Magdala en el castellano de la Reina Valera, aceptado por algunos eruditos, y también el correspondiente en Marcos, que llama Dalmanuta, lugares hasta ahora de imposible identificación. Es sencillo comprender el cambio a Magdala, hecho sin duda por copistas posteriores al no poder determinar el lugar correspondiente y ser más conocido el de Magdala en el entorno bíblico de los evangelios. Es muy probable también que se trate de alguna localidad en la orilla occidental del lago y no en alguna población de la zona oriental habitada especialmente por gentiles que Jesús procura evitar. La evidencia para situarla en la ribera occidental del mar es la referencia que se hace inmediatamente de la presencia de fariseos que vienen a Jesús, como así nos muestra el capítulo 16, versículo 1, y también en el paso nuevamente a la orilla oriental, como señala el capítulo 16 y versículo 13. El capítulo ofrece una admirable dimensión del poder de Jesús para dar tranquilidad al corazón inquieto, ya que no importa si se trata de una madre con una hija atormentada por el demonio o una multitud sin recursos para comprar comida. El Señor hace provisión de lo necesario para calmar la inquietud del corazón. No había sido enviado para resolver problemas puntuales del hombre, sino
el gran problema que el hombre en sí mismo, acosado por las dificultades, producto por otro lado del pecado y la ruina de una naturaleza corrompida. Sin embargo, no dejó de hacer bienes, transcurrido por los caminos de los hombres, manifestando gracia y misericordia. No tenía importancia para él que se tratase de una mujer sirofenicia, ni veía en la multitud extendida en la pradera la perfección moral de los asistentes, ya que él conocía todas las cosas y sabía que el hombre es polvo. Pero la cautivadora figura de Jesús se evidencia en la bondad para con todos. La mujer, con el grave problema familiar, llevó su carga a Cristo para recibir de él lo que necesitaba en aquellas circunstancias. La multitud, por otro lado, no pasaron desapercibidas para el corazón de Cristo. Es admirable Dios manifestado en carne, que discurre por el camino del hombre para alcanzarle la bendición y la esperanza que el pecado le había robado. El texto que se ha estudiado en un nuevo pasaje del Evangelio que relata de forma admirable la compasión de Jesús y una lección breve y sencilla que debe tenerse en cuenta. Solo al lado de Jesús hay solución para problemas que inquietan a las gentes y a los creyentes, como así nos muestra el capítulo 15, versículo 5, la segunda parte. Jesús es el gran desconocido no solo en la sociedad de hoy, sino también entre los cristianos. La gloriosa y admirable persona del Salvador ha dejado de ser considerada para dar lugar a otras cosas que acaparan la atención de los creyentes. Es necesario retornar la dimensión admirable de Jesús para alcanzar las bendiciones que sólo son posibles en Él y por Él. Y voy concluyendo con esto, y podemos observar que, desde luego, hay mucha semejanza entre este milagro y el de alimentar a los 5.000. En los dos casos notamos que primeramente Jesús mostró su compasión por el pueblo. En segundo lugar, podemos observar que usó poder divino para que el pueblo pudiera ver al Padre en él, como así muestra Juan capítulo 8 versículo 19 y Juan capítulo 14 versículo 9. En tercer lugar, se puede observar también los sobrantes fueron recogidos. Y en cuarto lugar podemos observar cómo lo poco que tenía Jesús hizo algo grande y significativo. Muchos creen que la Iglesia debe practicar la benevolencia general para poder evangelizar, pero sin embargo, Romanos capítulo 1 y versículo 16 dice que el poder de Dios para salvar es el Evangelio. Amigo y amiga oyente, toda persona aquí en la tierra tiene necesidades. Necesidades, por ejemplo, de alimentación, de vestir, de tener un lugar donde poder vivir, etc. Son necesidades que se puede llamar primarias. Pero sin embargo, la necesidad principal de cada ser humano que tiene en esta vida es tener un encuentro con su Creador, es tener un encuentro con el Salvador Jesucristo, ya que Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y lo hizo por amor a ti y a mí, y a cada uno que viene a Él en arrepentimiento, reconociendo su obra expiatoria en la cruz del Calvario. De manera que te animo yo ahora a que tú vengas a Jesucristo, ya que Él puede darte salvación y vida eterna. Ora conmigo esta oración que voy a estar haciendo y recuerda, como he dicho anteriormente, que Él puede bendecirte como bendijo a las multitudes, como sanó enfermos, pero también puede sanarte
de la enfermedad del pecado, ora conmigo esta oración y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti ahora en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos. Quiero darte gracias, porque dites tu vida en la cruz del Calvario a favor de mí, una persona pecadora, pero ahora te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.